11 de la mañana y seguimos aquí en T3 en vivo, ahora haciendo semana política porque claro, tenemos una agenda recargada y con las elecciones de noviembre en el horizonte. Esta tarde la Cámara de Diputados se va a pronunciar sobre el controvertido proyecto que establece el voto obligatorio con multa, solo para los chilenos, poniéndole el foco lo que ocurra con los extranjeros en nuestro país y quienes tienen derecho a votar. Mientras tanto, la última encuesta CADEM muestra que consolidado el liderazgo presidencial de Yanet Jara, seguida de cerca por José Antonio Kast, deja esto rezagada a Evelyn Matei, la carta de Chile Vamos, al tercer puesto. Todo mientras aún se aquilatan los efectos de la decisión del gobierno estadounidense de aplicar un arancel del 50% al cobre chileno. Todos temas que revisaremos en esta nueva edición de Semana Política, que comienza en este momento. Y tiene la palabra aquí en el estudio el diputado UDI Marco Antonio Zulantay, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara. Vamos a hablar de los aranceles. ¿Cómo está, diputado? Primero, muchas gracias por estar con nosotros esta fría mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. Así es, una fría mañana. Yo vengo del norte. Harto frío también en mi región. ¿En serio? Sí, muy helado. Ahí, usted sabe, estamos cerca de la playa, entonces el frío como que se acrecienta un poquito, pero de verdad que hoy día está muy helado acá en Santiago. Lo primero que nos dijo, y hay que decirlo, diputado, qué frío que hace. Y es cierto, estamos con mucho frío en la capital. Oiga, antes de comenzar a revisar lo que tiene que ver con los aranceles, veamos lo de la encuesta CADEM. ¿Cuál es el nivel de preocupación que existe en Chile Vamos particularmente por la caída de Evelyn Matei? Muchos hablan ya directamente de un desplome. Sí, siempre será bueno estar con mejores números en una encuesta, eso es innegable. Pero de verdad que tenemos una duda nosotros ahí también en nuestra coalición, porque solamente CADEM muestra esta situación. Hay otras encuestas que muestran un poco más estrecho esta diferencia con el candidato Kast. Y en ese sentido, también en nuestra percepción en territorio se ve algo similar a lo que muestran otras encuestas, un poco más acotado esa diferencia, reconociendo que hay diferencia, que hace un tiempo atrás estaba nuestra candidata Evelyn Matei primero, que el candidato Kast ha ido ganando terreno, reconociendo eso. No se ve, o por lo menos yo personalmente con otros diputados que hablamos en la bancada, no percibimos que eso se materialice realmente en la percepción de la ciudadanía. Y tenemos un tiempo para revertirlo con campaña y también con la posibilidad de acercar a otros espectros electorales hacia nuestra candidata. ¿Al centro? ¿Usted cree que hay que hablarle a ese electorado que ve básicamente en la contienda presidencial una disputa muy entre la derecha más dura y la izquierda más dura también, más radical? Exactamente, hay creo yo, una posibilidad, una opción muy importante en un espectro electoral que ha definido las elecciones anteriormente. Si aquí más o menos hay un 10% que en un momento votó Sebastián Piñera, después votó por Bachelet a la elección siguiente y después nuevamente por Sebastián Piñera. Entonces es un electorado que se mueve entre esas candidaturas un poco más de centro derecha o en centro izquierda eventualmente. Y yo creo que en un voto obligatorio hay una opción importante, hay una posibilidad importante de captar esos apoyos en una eventual primera vuelta. ¿Qué perjudica a Evelyn Matei? ¿Por qué ha ido cayendo? ¿Cuál cree usted que es la razón de por qué Evelyn Matei ha ido desplomándose? Porque ella lideraba la encuesta el año pasado, a principios de este año incluso. ¿Qué le pasó a la candidata? Bueno, lo que creo yo, primero hay que tomar en cuenta de que cuando fue medida hace un tiempo atrás, era alcaldesa de Providencia, no habían otros candidatos que medir y eventualmente siempre sucede que cuando hay un solo nombre muy bien valorado, como en el caso de nuestra candidata Matei, esos apoyos, cuando empiezan a estar mucho tiempo solos, después se ven en el fondo alcanzados, por decir una forma, cuando ya la contienda electoral se echa a correr, como en este caso. Entonces, de ese punto yo no lo tomaría como un desplome, sino que como un acomodo natural de los nombres que empiezan a correr hacia el lado. Lo otro es que evidentemente que han habido algunos errores que nosotros hemos reconocido en el comando, pero también han habido correcciones inmediatas y eso también es importante. ¿Del comando o de la candidata? Lo hemos reconocido en el comando, ¿ya? Son errores en general, sí, todos cometen errores. Declaraciones de Evelyn Matei, por ejemplo, el tema del golpe militar, para muchos quedó muy en la retina esto, ¿no? De que las muertes inevitables. Mire, puede ser criticado más en un sector político que en otro, si nosotros tomamos en cuenta que el país está polarizado, porque eso hay que tomarlo
como un hecho de la causa, sabemos que es así, evidentemente que son sectores que se sienten más perjudicados o menos representados por un tipo de declaración u otra. Yo creo que eso, del tema más comunicacional, histórico, incide, pero no en lo general. Es lo que, por lo menos, mi percepción señala. Para algunos también, bueno, la irrupción de Janet Jara ha significado un escenario y también la, entre comillas, consolidación de José Antonio Kast, hablando en un discurso un poco más duro también, teniendo que marcar diferencias con Johannes Kaiser. ¿Es probablemente eso algo que también le ha afectado a la candidata Matei, el tener que, bueno, apelar al centro, pero también sin olvidar ese electorado que es de derecha, que espera a lo mejor un discurso más contundente, más duro, más conservador? Sí, hay que reconocerlo. Hay una parte de nuestro electorado histórico que no ahora, sino que hace bastante tiempo se ha sentido representado por candidaturas o candidatos que han tenido una postura mucho más rígida en ese sentido, según mi punto de vista, con alguna incluso irresponsabilidad, porque aquí estamos hablando de gobernabilidad. Hay muchas cosas. Yo llamaría a la gente que se está imponiendo a las candidaturas a que revisen que si las propuestas finalmente pueden ser viables o no. Una de las cosas que yo he aprendido en el Congreso, este es mi primer periodo legislativo, es que se necesita gobernabilidad, se necesitan acuerdos, no hay amplios espectros absolutos en el Congreso, así lo puede dar cuenta también el gobierno y este oficialismo, que entró con una cantidad de apoyo en el Congreso que dentro del primer año se diluyó. Entonces es importante saber que se necesita gobernabilidad para entregar propuestas responsables al país. Y yo creo que ahí es donde está nuestra ventaja. A lo mejor nos ha faltado llegar más con ese mensaje mejor a nuestro electorado, a la gente en general, y es que mi llamado sería a que pusiera un poquito más de atención en eso, no tanto a la polarización ni tanto a las redes sociales, que tienen mucha fake news. Ahí estuvimos viendo unos reportajes donde evidentemente hay bots, un ejército digamos, digital que tiende o que está preparado para poder, en el fondo, atacar a los candidatos. En este caso, nuestra candidata también sufre lo mismo. Entonces, yo creo que es importante bajar un poco, revisar bien y, sobre todo, responsabilidad y gobernabilidad, que eso es lo que necesitamos. Si estamos hace mucho tiempo en un problema grave en nuestro país, en todo sentido, que para mi gusto empezó el 2019 hacia adelante con el intento de revolución que hubo acá en nuestro país. El estallido, dice. El estallido, claro. Y, en el fondo, yo creo que lo que se necesita son liderazgos claros, firmes, pero también responsables dentro de la gobernabilidad. Oiga, diputado, también hay quienes dicen que ojo con lo que puede pasar en la segunda vuelta, porque ya el escenario de que pasen Matei y Kast a segunda vuelta ya es imposible, ¿no? Da la dispersión que al menos muestran las encuestas. Entendiendo que uno de los candidatos va a pasar a segunda vuelta, hay quienes recuerdan que Kast, que ganó prácticamente la primera vuelta en la elección con Boric, no logró ganarle a Boric, siendo que para muchos era el peor candidato que tenían. Y hoy, con una Janet Jara, que tiene arrastre, que tiene cualidades que se le reconoce en todo el aspecto político, dicen, ojo con eso, porque hay que ver quién también es más competitivo y que ya Kast tiene una derrota a su haber en una segunda vuelta. ¿Creen que es un argumento plausible y aplicable también a esta elección? Por supuesto, y yo le agregaría un segundo término. No nos olvidemos que en el segundo proceso constituyente, donde en el fondo se relacionó a la figura de Kast y también del Partido Republicano, obtuvo el mismo porcentaje de la segunda vuelta de la derrota electoral con el presidente Boric. Entonces, no solamente un proceso electoral, sino un segundo proceso en poco tiempo, perdón, también dio cuenta de lo mismo. Y esa es nuestra preocupación y por eso nosotros vamos a estar hasta el último día luchando con nuestra candidata, porque todo apunta, todo implica que en una segunda vuelta, eventualmente, contra Janet Jara, nuestra candidata tiene muchas más posibilidades de tomar votación, apoyos de otros sectores que se niegan o que se han negado 2 veces a apoyar a José Antonio Kast. Una cosa que va por un carril es la presidencial, pero bien ligado es lo que pasa con la parlamentaria. El Partido Republicano, Nacional Libertario y Social Cristiano ya están prácticamente resueltos con ese escenario. Han tomado la decisión de ir juntos en una lista parlamentaria. Desde la UDI y desde su partido insisten en la necesidad de ir en una lista única que incluya a todos los representantes de derecha. Hoy estuvimos con el representante, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, descartando de plano esa posibilidad. ¿Ven riesgos en la UDI de perder cupos, de perder representación parlamentaria si es que van en
básicamente en 2 listas? O sea, no solamente en la UDI, si Chile Vamos, en general, la derecha en general, porque yo no hago las diferencias, y esas diferencias las han querido hacer justamente integrantes de estos partidos que usted señala, para diferenciarse, pero aquí somos diputados de derecha en general. Usted vea las votaciones, nosotros tenemos nuestras votaciones muy claras y concretas respecto a temas bien históricos, conservadores, por decir una forma. Entonces, primero yo no haría esa división. Segundo, está comprobado, por lo menos en los estudios previos, en que si nosotros vamos divididos en 2 listas y el oficialismo va en una sola lista, evidentemente vamos a perder la mayoría en el Congreso, en la Cámara por lo menos, y también eventualmente por ahí en el Senado, porque se renueva la mitad del Senado. Y en ese sentido nuestro llamado va a ser hasta el último día a la unidad, porque sabemos que es el único camino que a nosotros nos puede dar gobernabilidad. No sacamos nada con tener un presidente de derecha, sea Evelyn Matei, por quien estamos trabajando fuertemente, o José Antonio Kast, pero vamos a tener un Congreso en contra, vamos a seguir estancados, primero como país, con todos los perjuicios para todos nosotros, y segundo, con una ingobernabilidad y una prácticamente fricción que va a ser día a día. Yo lo estoy viviendo en el Congreso, se vive ese tipo de cosas, hoy día un poquito más calmado porque han pasado algunos temas importantes que ya pasaron los años anteriores respecto a algunos proyectos de ley, pero eso es una calma aparente. Después cuando se... Una tensa calma. Claro, es una tensa calma, como dice usted, una calma aparente, porque aparecen temas un poquito polémicos y de inmediato se enciende todo en el Congreso, y yo solo me puedo imaginar en el futuro si eso ocurriera, como yo le estoy señalando, con una lista dividida en que no pudiésemos nosotros llegar a los escaños que estamos postulando. Pero ni Johannes Kaiser ni José Antonio Kast están dispuestos a ir en una lista. Y el vicepresidente del Partido Nacional Libertario fue mucho más allá. Porque yo le preguntaba, bueno, si pasa su candidato segunda vuelta, ¿esperaría tener unidad atrás de los parlamentarios de Chile Vamos? Incluso de Evelyn Matei dice que no le interesa. Ni siquiera contar en la foto con Evelyn Matei, que a él no le sirve. Claro, bueno, usted, ese es una imagen, una fotografía clara de lo que está sucediendo. Si no solamente eso, yo le agregaría algo anterior. Jamás se ha dado ni siquiera la posibilidad de sentarse a conversar. Si estamos hablando de política, estamos hablando de parlamento, es hablar, conversar, tomarse un café, una y mil veces hasta llegar a algo, y si no se llega a nada también es un camino. Pero por lo menos tener la actitud de sentarse a conversar. Y en ese sentido yo creo que la nueva lista, que se ha llamado Nueva Derecha, que es para mí, no entiendo yo ese concepto, digamos, ha mostrado una rigidez que en el fondo, más allá de defender sus propios términos, sus propias ideas, solo están, digamos, aumentando las posibilidades de hacer daño en general al sistema de gobernabilidad, que es muy frágil en Chile, y yo lo quiero seguir advirtiendo. Si eso es cosa de verlo hacia atrás, hay poca memoria. Nuestro sistema ha entrado en una fragilidad hace bastante tiempo en cuanto a la gobernabilidad y los equilibrios, y yo creo que estas actitudes no ayudan a poder resolver eso. Vamos a una cosa coyuntural que tiene que ver también con el cobre. Lo convidamos también porque usted precisamente es parte de la comisión y se citó mañana precisamente a una sesión especial para analizar los posibles efectos que esto de los aranceles de Estados Unidos sobre el cobre, 50%, nos puede terminar afectando. Hay varias autoridades de gobierno, entiendo, además. ¿Cuál es el propósito de esta sesión especial? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué busca y qué información tienen sobre los aranceles? Porque hasta ahora sabemos que hay una cosa bien genérica en términos de anuncio, pero no sabemos cómo se va a materializar. Así es. Bueno, lo primero es lo informativo. Nosotros, este miércoles, usted sabe, es feriado. Sí. Nuestra comisión funciona los días miércoles de 15 a 17 horas. Y ante el anuncio ya concreto de Estados Unidos de imponer los aranceles del 50% a la importación de cobre la semana pasada, inmediatamente en los canales internos de nuestra comisión empezamos a activarnos con los demás diputados en forma transversal y llegamos a la conclusión de que era urgente citar una sesión extraordinaria, lo acordamos así y empezamos nosotros con la Secretaría de la Comisión a enviar las invitaciones. Primero al ministro de Hacienda, segundo, el ministro de Economía, la ministra de Minería, el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de Codelco. ¿Van? Están en este rato, están citados, pero también nosotros somos flexibles en el sentido de que como esto salió un poquito más rápido de lo normal, pusimos también en la citación o quienes designen. O sea, a nosotros nos interesa saber... Pero eventualmente los subsecretarios. Un subsecretario también puede ir, pero la idea es que vayan los titulares porque nosotros creemos que es importante la coyuntura, es importante el momento que está sucediendo. Yo creo que por dos cosas. Primero, para saber
¿cierto? Desde el Congreso, usted sabe que las sesiones son grabadas, son públicas, yo creo que eso es importante para que todos sepamos cuáles son los eventuales perjuicios que puede tener nuestra economía en general respecto a este tema. Y segundo, que para mí también, y no sé si es más importante, pero por lo menos el mismo nivel, tiene que ver con los planes que tiene Chile para abordar esto. Si no podemos seguir improvisando en este tema. Esto es demasiado importante para nuestra economía, para nuestros ingresos. ¿Por qué dice usted que Chile improvisa si que finalmente una decisión unilateral de Estados Unidos de imponer este gravamen de 50%? Hasta ahora. No sabemos si eso va a ser menos o va a ser distinto. Bueno, ahí usted tiene la visita del presidente a Paraguay en el marco de los BRICS. Yo creo que esa fue una improvisación. No se piensa más allá. A Brasil. No se pensó más allá. Si esto pudiese tener algún tipo de represalia, algún análisis respecto a eso, yo creo que eso es parte de la improvisación. Porque si yo entiendo de que una reunión a la cual soy invitado, no soy integrante, me va a provocar o me puede generar algún tipo de problema, me puede a lo mejor restar de eso. Puedo participar en otras partes, pero poner a los intereses nacionales primero y después mis intereses ideológicos. Diputado, ¿usted cree que la presencia de Chile como invitado en la cumbre de los BRICS puede haber redundado finalmente la decisión de Trump de aplicar este arancel? Mire, yo no lo puedo asegurar, pero tengo la impresión de que sí. Ya, una cosa solamente de análisis. ¿Por qué? Porque, primera cosa, este tipo de anuncios no se habían hecho nunca antes, primero. Segundo, se hacen previo a la reunión de los BRICS en términos comunicacionales del presidente Trump. Y después, cuando la reunión de BRICS termina, ya el segundo llamado comunicacional lo hace en forma más concreta y más fuerte. Y a los 3 días se concreta ya en por decir una forma, en forma oficial respecto al gobierno de Estados Unidos. Y en el mismo marco. Y también incluyendo a otros países como Brasil. Entonces, yo creo y tengo la percepción, como le decía, no lo puedo asegurar, pero tengo la percepción de que claramente esto es una consecuencia de no haber sido prudente, en este caso del presidente, de haber pensado primero en los intereses nacionales, en los intereses del país, sobre algunas consideraciones personales o ideológicas respecto a esa reunión. En términos de afectación para Chile, un gravamen del 50% al cobre, ¿qué tanto nos afecta realmente en la práctica? Iván Arriagada, que es el CEO de AMSA, de Antofagasta Minerals, decía que no iba a cambiar tanto la afectación. Y uno se pregunta inmediatamente, bueno, si Estados Unidos decide comprar el cobre más caro, probablemente los principales perjudicados van a ser ellos, su propia industria, ¿no? Porque el cobre es un elemento que se demanda para un montón de industrias y también desarrollos económicos, como por ejemplo la electromovilidad. ¿Quién es el más perjudicado? ¿Estados Unidos o Chile? A ver, en términos económicos, comerciales, no se puede saber, no se puede establecer en un plazo tan acotado, porque esta problemática se ha dado en términos comerciales, técnicos, pero también políticos. Entonces hay una mezcla. Yo creo que, claro, yo entiendo la opinión de algunos expertos que han señalado eso. Yo creo que es un error minimizar los problemas que puede haber respecto a esto. Un 11,5% de importaciones que hoy día ingresan a Estados Unidos representan más o menos un ingreso o ventas para Chile de los 5.000 millones de dólares. Ese es más o menos el entorno. Si eso en algún momento se ve perjudicado, claramente va a ser un perjuicio para nuestras arcas fiscales, nuestra recaudación de royalty. Hay una serie de cosas que pueden ir perjudicando. Pero yo creo que también hay que tomar en cuenta un eventual perjuicio de señal política, señal internacional de nuestro país. Si hemos tenido libre comercio, tratados que se han respetado en forma digamos, continua con uno de nuestros principales socios comerciales como es Estados Unidos, y yo creo que este tipo de cosas no aportan y finalmente finalmente van a perjudicar o perjudican comercialmente, probablemente a lo mejor menos, porque ese cobre a lo mejor se puede vender a otros actores como China, que es el que compra más, o India, otros mercados, pero yo creo que hay un tema también de señal política, de responsabilidad, que a Chile le costó tanto llegar a esos niveles. Y yo creo que con estas acciones equivocadas, según mi punto de vista, yo creo que eso se ha ido mermando respecto a la responsabilidad y la imagen de Chile. Sí, porque hay una cosa que, claro, tiene que ver con lo político, ¿no? Y otra cosa lo comercial. Y en lo político también hay quienes ponen el acento en que finalmente no se está respetando un tratado de libre comercio con nuestro país. Uno de los más importantes para Chile. Y ponerle un arancel al cobre podría abrir la puerta también para gravarnos con otro tipo de aranceles, otros productos que Chile le vende a Estados Unidos. ¿Ve esa amenaza? Sí, por supuesto. O sea, ahí lo estamos viendo, no solamente el cobre. Aquí están las exportaciones, estaba leyendo las declaraciones de los dirigentes de Fedefruta, que están muy preocupados respecto a esto, claro. Entonces, por eso le digo, acá hay un actuar
político, administrativo de un presidente que legítimamente electo en Estados Unidos y que nosotros tenemos que, en el fondo, respetar. Mi punto de vista es que no ha sido, digamos, suficientemente hábil la postura, el manejo que ha tenido nuestro país respecto a esa administración nueva, respetando que cada uno se autodetermina como estime conveniente. Pero yo creo que ahí le ha faltado habilidad a nuestro país para poder evitar este tipo de escenarios, y esperemos que ahora en esta reunión que se va a hacer ahora a final de este mes en Estados Unidos, entre el 28 y el 31, si no me equivoco, la gente que envíe en nuestro país sea realmente capacitada. Porque de verdad yo soy muy responsable con lo que voy a decir. Yo de verdad no le tengo mucha confianza a los equipos negociadores. ¿De la Cancillería? Claro, tenemos un embajador que estuvo ahí, que estaba en el lanzamiento de la candidatura de Kamala Harris, de la candidata oponente a Trump. O sea, se metió o se inmiscuyó un poco en la política local. Cosas de ese tipo yo creo que han sido sumatorias en lo negativo que en el fondo hemos no sufrido, sino que nos han afectado en cuanto, como decía anteriormente, a nuestro actuar a nivel internacional. Queremos agradecerle mucho al diputado Marco Antonio Ollantay, diputado de la UDI. Nos quedamos atentos a lo que va a pasar mañana en el Congreso. Mañana 8:30 horas. 8:30. 8:30. Perfecto, diputado.